Jorge Cuadros, director del laboratorio de la Clínica FIMadrid, doctor en Ciencias Biológicas y máster en Hipnosis Clínica. Bienvenidos a FIMadrid Hipnosis, el podcast de hipnología de la Clínica FIMadrid. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre la escritura automática en hipnosis, relacionándolo sobre todo con lo que llamamos movimientos ideodinámicos. En este caso específicamente movimientos ideomotores. Y esto me trajo a la memoria realmente es una prueba de sugestionabilidad muy utilizada cuando se trata a un paciente, cuando se conoce a un paciente nuevo. Se suelen realizar pruebas de sugestionabilidad para intentar averiguar su capacidad para responder a la hipnosis. Es así, un paciente que viene por primera vez a la consulta de un psicólogo, por ejemplo, el psicólogo le interesa saber qué capacidad tiene esa persona para responder a las sugestiones, a las sugerencias hipnóticas. Y una de las herramientas que se suele utilizar como prueba de sugestionabilidad es el péndulo de Chevrel. El péndulo de Chevrel, llamado así en honor a un científico francés que investigó el fenómeno en el siglo XIX, es algo que probablemente el oyente haya visto en algún momento, en alguna película o en algún programa, un péndulo que se mueve de forma automática. En las películas, por ejemplo, se suele asociar a fenómenos, por ejemplo, como la búsqueda de agua por sahoríes. Esto es lo que llaman radiestesia. Yo no voy a discutir esa posibilidad, no entra en nuestra competencia discutir si existen o no existen estas cualidades, en algunos casos entendidas como paranormales, de algunas personas que sean capaces de averiguar si hay una corriente de agua utilizando, por ejemplo, el péndulo. No, simplemente lo que queremos es explicar cómo esa capacidad de realizar movimientos ideodinámicos, movimientos ideomotores, existe en el ser humano. Las personas, dependiendo de su hipnotizabilidad, tienen esa habilidad de mover el péndulo con una sensación de involuntariedad. Es decir, la persona coge el péndulo por su cadena, ¿no? La cadena que sujeta un peso, y de una forma realmente sorprendente para las personas que no están acostumbradas, ¿no? Que no conocen estas capacidades del ser humano, el paciente sujeta ese péndulo, intenta mantener el peso estático sin moverse, y el terapeuta sugiere un movimiento y le dice a la persona, por ejemplo, que el péndulo va a empezar a moverse en un sentido vertical, ¿no? Como unas coordenadas cartesianas en el eje Y, y resulta que de forma sorprendente el péndulo empieza a moverse en ese sentido vertical, con ese movimiento típico, pendular. Pero resulta que luego el terapeuta sugiere que ahora el movimiento va a cambiar y en lugar de ser en sentido vertical, va a ser en sentido horizontal, como en el eje de las X. Y el péndulo cambia su movimiento a un movimiento horizontal. Automáticamente, sin que el paciente tenga conciencia de haber generado ese cambio. Finalmente, si el terapeuta sugiere, por ejemplo,
que el péndulo va a empezar a realizar círculos que pueden ser en el sentido de las agujas de un reloj o en el sentido contrario, las agujas de un reloj, el péndulo empieza a realizar ese movimiento en círculo. Normalmente los pacientes que experimentan este fenómeno se sorprenden muchísimo por ese sentido de involuntariedad. Ellos no están moviendo el péndulo de forma consciente, pero sí lo están moviendo de forma subconsciente. Y el tipo de respuesta, la rapidez de la respuesta, nos da una idea de la capacidad de esa persona para responder a la hipnosis. Por lo tanto, en este caso en específico, pues no hay nada misterioso, nada paranormal, simplemente esa capacidad que tenemos todas las personas de generar estos movimientos ideomotores que efectivamente pueden tener relación o pueden ser una posible explicación a otro tipo de fenómenos que vamos a comentar más bien la próxima semana. Muchas gracias por tu atención y como siempre, si lo deseas, puedes contactar conmigo en nuestra web www.fitmadrid.es o si lo deseas a través de Twitter @cuadrosjorge. Un saludo cordial.